Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde el centro de la ciudad de Sevilla, a orillas del Guadalquivir, con vistas a la Torre del Oro. Es ya una tradición para este programa que vengamos aquí cada 28 de febrero para compartir con ustedes, con los andaluces y con las andaluzas, el Día de Andalucía. Y hoy emitimos además este programa desde el edificio Helvetia, en el corazón de la capital andaluza. Desde aquí les vamos a contar la actualidad de un viernes que sigue marcado por la Dana de Valencia, de la que mañana se van a cumplir 4 meses. Cuanto más confusas y contradictorias son las explicaciones que da Carlos Mazón, más preguntas tiene la jueza de Catarroja, que investiga lo que ocurrió aquella tarde. La jueza quiere saber por qué la alerta llegó a los teléfonos de los valencianos cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto, y pregunta a la Generalitat por qué no hizo como la Universitat de Valencia, que mandó a la gente a sus casas en una decisión que el propio Mazón llegó a decir que le parecía exagerada. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es clave para la jueza saber qué pasó aquel día, y cuantas más preguntas tiene la jueza, más va contando Mazón una versión que hasta ahora callaba. Con su lista de llamadas hemos sabido que durante más de una hora de aquella tarde crítica no habló con nadie que estuviera en el CECOPI, que no empezó a llamar hasta las 5:30, que no habló con ningún alcalde de la zona cero. Y con la foto que ayer publicó la propia Generalitat 4 meses después, hemos constatado que llegó al CECOPI 3 horas después de que hubiera empezado esa reunión, 17 minutos después de que se hubiera enviado una alerta que para la jueza llegó demasiado tarde. Pues a todo esto se añade la información que publica esta mañana el diario El País. Son los WhatsApps que envió a sus compañeros el jefe de climatología de la EMET, que estaba participando en la reunión del CECOPI, y son WhatsApps que dan testimonio de su desesperación, porque la situación ya era crítica a las 5:30 de la tarde, pero la alerta no llegó a los móviles hasta las 8:11 de esa tarde. José Ángel Núñez, el jefe de climatología, escribió por WhatsApp a sus superiores a las 5:31 que la situación era de emergencia hidrológica. A las 5:33 puso: "Uf, qué mal". A las 5:43 explicó: "Ahora sí que he hablado en la reunión, he contado la situación con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia". Ocurre que hasta ahora es cuando se produce, según Mazón, la primera llamada que dice que hizo a Salomé Pradas, que sí estaba en el CECOPI. Es decir, cuando Mazón habla con Pradas, Pradas ya puede contarle lo que están describiendo los técnicos, que hablan de situación crítica, de emergencia hidrológica. Poco después el CECOPI se interrumpió durante una hora, se fueron a negro las pantallas de quienes, como este técnico de AEMET o como la delegada del gobierno, se habían conectado de forma telemática. Eso fue entre las 6 y las 7 de aquella tarde. Entre las 6:16 y las 6:30 de esa misma tarde, Mazón hizo 3 llamadas a la consejera de emergencias, 2 al presidente de la Diputación de Valencia, que también estaba en ese CECOPI. A las 6:22, el técnico de la EMET, que estaba sin poder ver nada de lo que ocurría, escribía en su WhatsApp: "Sigue lloviendo torrencial. La situación hidrológica está muy mal. Hay una urbanización de Utiel con gente en los tejados". A las 6:40 escribe en su teléfono: "Me preguntan por cancelar el AVE. He dicho que no lo duden, que solo faltaría una desgracia en los trenes". Y este mismo responsable de la EMET escribió casi a las 7 a sus compañeros: "Llevamos más de una hora de reflexión". A las 7:12 anunció que en el CECOPI, que ya habían retomado la comunicación con él, se había dicho que iban a enviar un mensaje a la ciudadanía. Y a las 7:28 este mismo técnico de la EMET escribe: "El Júcar está subiendo mucho su caudal. Hay gente atrapada. Realmente es que yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación". La alerta acabó llegando a los teléfonos a las 8:11. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Pues todo esto es lo que está indagando la jueza de Catarroja, qué es lo que ocurrió aquella tarde en el CECOPI y quién tomó la decisión de enviar tan tarde esa alerta. De hecho, ha pedido a la Guardia Civil que haga un ejercicio similar, que le haga una cronología de lo que sucedió. También quiere saber por qué se produjo ese momento en el que, como hemos visto, se desesperó el técnico de la EMET, porque el CECOPI estuvo más de una hora suspendido. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día. La jueza le ha pedido a la Consellería de Interior que le informe en el plazo de 3 días si durante la reunión que se mantuvo en el CECOPI la tarde del 29 de octubre se produjo algún receso. La magistrada también ha encargado, como decíais, a la Guardia Civil la elaboración de un informe que deberá ceñirse al análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados registrados, según consta en el auto notificado este jueves a las partes. En el auto, además, hace alusión la jueza a las recomendaciones que hacían los miembros del CECOPI esa tarde, recogidas por los medios de comunicación, que, dice la jueza, si bien no eran desacertadas, llegaron demasiado tarde. La jueza
Junta también califica de acertada la decisión de la Universidad de Valencia de suspender ese día las clases. Ayer, un poco antes de que se filtrase esa imagen que se ha resistido a dar Mazón hasta ahora, con su llegada al CECOPI a las 8:28, pese a que dijo que había llegado pasadas las 7, Mazón insistía en que él ya ha dado todas las explicaciones. Vamos a ver, la pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo, o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado. Pero usted dijo que llegaba sobre las 7 de la tarde, pero llegó a las 8:28. Eso no son sobre las 7 de la tarde, señor Mazón. Di ayer explicaciones. Nuestros compañeros de Radio Castellón hablaron ayer con Salomé Pradas, la consellera de Emergencias que luego Mazón destituyó. Dice que en su momento se sabrá toda la verdad, que ella estuvo desde primera hora de la mañana al pie del cañón y que ella seguía todo lo que le decían los técnicos. Recordemos que ella fue la consellera que dijo que se había enterado ya a las 8 de que podía enviar una alerta a los móviles, cuando en un audio que emitimos aquí en la SER se demuestra que un técnico le explicó aquella misma tarde cómo funcionaba un sistema que, por otra parte, el de enviar alertas, la Generalitat ya había probado antes. Bueno, pues con toda esta secuencia, con las contradicciones que están quedando cada vez más a la luz, Mazón intenta resistir una presión que cada vez es mayor. Él intenta hacer como si nada, incluso tuitea las iniciativas de su gobierno para las próximas fallas, pero el malestar es creciente. Parece que vamos a respetar el acto que se ha organizado con mucho cariño. Aunque no queréis respetar a la presidenta. Ayer pudimos escuchar y ver estos abucheos y hay una nueva manifestación convocada para este fin de semana. El caso es que el debate, Julián, se produce también en el PP valenciano. Sí, descartado el adelanto electoral por las graves consecuencias que tendría para el partido, los hay en el PP que alimentan la idea del relevo, idea que trata de neutralizar a toda costa Génova. Entre los nombres, el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es diputada en les Corts y que podría ser nombrada presidenta. Sin embargo, a día de hoy, nos dicen en el PP, no hay garantías de que Vox apoyase esa opción. Tampoco Compromís ni los socialistas, que preparan un golpe de efecto, dicen algunas fuentes a la SER, que podrían dar a conocer en las próximas horas. Y luego está el malestar ciudadano canalizado, como decías, a través de manifestaciones multitudinarias. Este sábado se celebra la quinta. Mientras, Mazón, sin el apoyo firme de la patronal, tras patronizar varios desencuentros antes incluso de la Dana, trata de buscar Mazón a dónde agarrarse, mantiene su agenda. El presidente y su equipo lo fían casi todo a la aprobación de los presupuestos que se presentarán la semana que viene. En El Abierto seguimos con las claves de la situación en la que está ahora mismo Mazón, al que por el momento Génova ha decidido apoyar. Julián, hasta ahora. Decíamos que mañana se van a cumplir 4 meses de la tragedia y el sumario de la jueza ha descrito esta semana el espanto que vivieron miles de valencianos aquella tarde. Conocimos el caso de una niña de Benetúser que murió mientras los vecinos del bloque intentaban agarrarla para que no se la llevara el agua. Nuestros compañeros de Radio Valencia han hablado con Verónica Vicent, que es como se llama, una de las vecinas que se hizo a la calle para intentar ayudar a las personas, en este caso a la niña atrapada. No podíamos ni hablar, esta finca estaba como en silencio, en luto. El padre de la niña encima decía, para protegernos, que se le había escapado a él de las manos, y ya por ahí dije que no pasaba, porque en todo caso asumo yo las consecuencias, porque le estaba hablando yo a la niña cuando se rompió la cuerda, para que no tuviera miedo mientras subía por la escalera. Pues que yo no tengo por qué llevar esta losa de por vida. Yo intenté ayudar a la gente todo lo que pude y más, pero yo no tenía por qué verme obligada a hacer algo si alguien se hubiera dignado a avisar. La declaración en el Supremo de Jessica, la expareja de José Luis Ábalos, deja al exministro en una situación muy comprometida. Admitió ante el juez que estuvo contratada en 2 empresas que dependían del ministerio y que cobraba por no hacer nada. Dijo que no sabía quién le pagaba el alquiler del piso en el que estuvo viviendo un par de años en el centro de Madrid. El alquiler era de casi 3.000 euros al mes. Miguel Ángel Campos. El testimonio de Jessica, la expareja de Ábalos, es demoledor para los intereses del exministro. La transcripción de su declaración como testigo revela que Ábalos le dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba, literal. Ella le dio su currículum y al poco la llamaron y la contrataron como auxiliar administrativo en la empresa pública Ineco. Jessica revela que nunca fue a trabajar, pero que cobraba igualmente un sueldo equivalente al SMI durante 2 años. Después finalizó el contrato y aunque ya no eran pareja, a través de Coldo la colocaron en idénticas condiciones durante 6 meses más en otra pública, Traxatec. Jessica también explica
explica que jamás pagó el alquiler del piso de la madrileña Plaza de España, 2.700 euros mensuales, durante cerca de 2 años. Dice que anteriormente vivía en un piso compartido y que Ábalos le dijo que ya no tenía una edad para estar compartiendo piso porque, entre otras cuestiones, se veían todos los días y el ministro, casado, no podía dejarse ver por sus compañeras. Ábalos le dijo que cogiera el piso que le gustara, de nuevo literal, y eso hizo. Jessica cree que aunque los pagos los gestionaba Koldo, los abonaba Ábalos, porque el exministro siempre lo pagaba todo. También revela que le acompañó en numerosos viajes oficiales y que Ábalos le daba recurrentemente dinero en efectivo para sus gastos y caprichos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Donald Trump recibió ayer al primer ministro del Reino Unido y hoy se va a entrevistar con Zelensky. Ayer le preguntaron los periodistas cómo va su relación con el presidente de Ucrania. Y si tiene previsto disculparse con él, porque Trump llamó dictador a Zelensky por no haber convocado las elecciones en plena invasión rusa. Y Trump dice, ¿yo dije eso? No puedo creer que dijera eso. Siguiente pregunta. Esta es la respuesta de Trump, añadiendo ahora que siente un gran respeto por Zelensky. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Va a ser la gran imagen del día en la crónica internacional, la de Trump y Zelensky juntos, aunque Zelensky sabe que pese a haberle cedido a Estados Unidos sus minerales, no va a conseguir lo que más quiere, ni la entrada en la OTAN, ni garantías de que Washington les va a proteger de Rusia. No, de momento. Zelensky tiene margen de negociación porque el acuerdo que va a firmar hoy con Trump en la Casa Blanca todavía tiene flecos importantes pendientes de negociar, como la gestión del fondo al que Ucrania va a tener que aportar la mitad de los ingresos que genere la explotación futura de sus recursos minerales. Lo de hoy es una puerta de entrada a Trump, que ha girado peligrosamente hacia Putin. Anoche, por ejemplo, elogiaba la actitud de Rusia en las negociaciones en las que de momento Estados Unidos está cediendo en casi todo lo que exige Putin. De hecho, Moscú recordó ayer que no está dispuesta a renunciar al territorio que ya ha invadido Ucrania. Trump pondrá un precio caro a esas garantías de seguridad que reclama Zelensky. Keir Starmer en la Casa Blanca confirmó lo que está dispuesto a aportar. Sus tropas en suelo ucraniano. Zelensky ya está en Washington, ya hemos escuchado que Trump ha cambiado a un tono más cálido con él, pero todavía muy lejos a las alabanzas que le suele lanzar a Putin. Gracias, Pablo. A ti hasta ahora. Las palabras de Trump sobre cómo la Unión Europea se creó para fastidiar, para joder a los Estados Unidos y a su amenaza de aranceles a los productos europeos, respondía ayer así el presidente Pedro Sánchez. Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Ayer les adelantamos aquí en la SER el acuerdo de la Generalitat de Cataluña con los comunes para elevar las tasas turísticas por pernoctar en esa comunidad. En el caso de Barcelona podría llegar a ser esta tasa hasta de 15 euros por persona y noche, y una cuarta parte de lo que se recaude se va a invertir en políticas de vivienda. La Casa Orsola puso sobre el mapa no solo la crisis de vivienda, sino el debate sobre el modelo de ciudad, y no solo en Barcelona, más allá. Los datos a los que han accedido nuestros compañeros de la SER en Cataluña demuestran que solo en esa comunidad, por cada piso de protección que se haga, desaparecerán 4 porque dejan de ser protegidos y entran en el mercado libre. Hay 100.000 personas esperando una vivienda oficial solo en Cataluña. Paul Valero. Bon día. En 2024 en Cataluña se calificaron casi 1.900 pisos de protección oficial, pero en cambio caducaron más de 7.000. Es un saldo neto negativo, un déficit de 5.200 pisos. Según los datos del Govern, este año 7.800 más pueden entrar al mercado libre. El presidente Salvador Illa ha prometido construir 50.000 nuevas viviendas públicas antes de 2030. Sin embargo, en el mismo periodo perderán la protección 32.000 pisos ya construidos. Son un tercio de las viviendas protegidas que hay actualmente en Cataluña, y es que además otro tercio caducará más adelante. Eso sí, un 99% de la vivienda que se está perdiendo ahora es de compra. Desde las administraciones señalan que se trata de una herencia negativa de las políticas de vivienda de los últimos 50 años y que tienen poco margen de maniobra. Los ayuntamientos y el Govern intentan potenciar ahora la modalidad de alquiler y piden más herramientas para que todos los nuevos pisos tengan una protección permanente. La víctima de la manada se siente decepcionada porque la Audiencia de Navarra ha rebajado su condena a otros 2 de los 5 hombres que la violaron en un portal. Nos lo ha contado su abogada, que añade que se siente desilusionada. Dice la Audiencia que está jurídicamente obligada porque ya siguió esta doctrina con otro condenado, Ángel Boza. Mariola Lourido.
Ni una palabra sobre las rebajas de penas en el acto de ayer del PSOE para celebrar la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Sí una alusión de Pedro Sánchez a la falta de formación de los jueces. Más formación para operadores jurídicos, que hace falta. Teresa Hermida, la abogada de la víctima, cree que las reducciones de condenas es una consecuencia de la ley del solo sí es sí, más que una interpretación machista de los jueces, como sigue manteniendo la exministra de Igualdad, Irene Montero. Si la norma no dispusiera sobre la rebaja de la pena, pues no procedería a ninguna interpretación, con lo cual la consecuencia de la rebaja de la pena nace de la propia norma. La letrada cuenta que para la víctima está siendo un varapalo. 3 de sus violadores han conseguido menos cárcel. Con muchísima desilusión, ella dice que no lo entiende y que está decepcionada, está muy decepcionada. La joven no ha decidido todavía si presentará recurso. La Fiscalía no está de su lado. Y hasta ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Con la brújula moral completamente alterada, Carlos Mazón cree que lo más importante tras la Dana es demostrar que él no obró mal estando desaparecido en las horas críticas del peor día de su comunidad en décadas. Nadie tiene la culpa de un fenómeno meteorológico tan atroz. Si el señor Mazón pudiera volver atrás, no me cabe ninguna duda de que su comportamiento aquel día sería otro. Pero ocurrió. La Dana mató a más de 200 personas que no fueron advertidas del peligro. No sabemos cuántas vidas hubiera salvado una alerta activada a tiempo. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los fallecidos murieron antes de recibirla. El espectáculo del presidente valenciano ofreciendo con altanería la 4ª, la 5ª o la 6ª versión sobre sus actividades aquella tarde hiere a las víctimas, daña a la institución que representa y lo condena a él políticamente de forma irremediable. No hay retorno posible cuando, ante semejante tragedia, uno solo puede hablar de sí mismo. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Berra González Harbour y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.